Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. La mañana del lunes era deliciosa, con el sol primaveral y la llovizna de abril. Los peatones se apresuraban a sus quehaceres y no había aglomeraciones cerca del kiosco de bollería fresca. Vera, la vendedora rellenita y muy maquillada, bostezaba abiertamente, sorbiendo café de un vaso de plástico y contando las ganancias de ayer. Se acercaba al kiosco una mujer mayor, aparentemente de unos 70 años, vestida con un atuendo viejo, sin forma y desgastado. Su abrigo, anticuado desde hacía un siglo, colgaba holgadamente. Llevaba unos zapatos gastados con un modesto tacón, y en las manos un bolso raído con las asas agrietadas. Mal vestida, miraba los pasteles, escudriñaba las etiquetas de los precios y contaba monedas en la palma de la mano. Luego se acercó a la ventana y comenzó a suplicar con un toque de patetismo. Buenos días. Disculpe, por favor, me falta un poco de pan. ¿Podría venderme algo más barato y mañana le traigo el dinero restante? Tengo mucha hambre y ni siquiera me he comido un bollo con semillas de amapola. Te prometo que lo traeré, no lo dudes. Vera hizo una mueca. Esos mendigos la ponían de los nervios, siempre intentando conseguir algo gratis. Yo tampoco soy millonaria y no pienso contribuir de mi bolsillo para todo el mundo. Mujer, vete y no molestes, no te venderé nada. Harta de mendigos. En ese momento, una elegante mujer de negocios de unos 40 años, Marina, sale de un coche caro. Era clienta habitual del kiosco y siempre compraba los pasteles más caros y frescos. Una clienta lucrativa. La vendedora empezó inmediatamente a sonreírle y se dispuso a ofrecerle un servicio de primera. Mientras la acaudalada señora hablaba por teléfono, la vendedora espantó aún más a la pobre anciana, para evitar que merodeara innecesariamente alrededor del mostrador. Después de todo, podría ahuyentar a la clienta adinerada. Vera admiró involuntariamente a aquella espléndida dama. Qué caro y elegante era su atuendo. Un abrigo de cachemira beige, botas de ante y un bolso de alguna marca de alta gama. Su rostro estaba impecablemente maquillado y su melena hasta los hombros brillaba a la luz del sol. La vendedora pensó con envidia. Hay gente que tiene tanta suerte, que vive en la calle fácil. Ese no es nuestro destino. Durante la conversación, Marina miró brevemente a la anciana, una abuelita corriente y desgraciada, evidentemente necesitada. Sin embargo, Marina estaba intrigada por el interesante colgante que la desconocida llevaba al cuello. Un diseño en forma de gota de color arena cálida, con lo que parecía una auténtica pieza de ámbar. La cadena tenía un tejido inusual, algo poco visto. Había visto algo así antes, pensó Marina fugazmente, pero el pensamiento se le escapó al continuar su conversación con la encargada. La mujer se acercó a la ventanilla y saludó amablemente. Buenos días, Vera. Como siempre, quiero una baguette francesa, 3 bollos de canela y vainilla y un par de croissants con leche condensada para las niñas. La vendedora no tardó en entregárselo todo, diciendo, Buenos días a ti también. Aquí tienes, ya lo he envuelto todo. Recuerdo tus preferencias. Disfruten de la comida, todo está fresco y caliente. Marina sonrió. Le dio la cuenta a la vendedora. Metió los pasteles en una bolsa y empezó a alejarse del escaparate. De repente, Vera gritó. Espere, señorita, ¿y su cambio? Me ha dado demasiado. La mujer agitó la mano y respondió. No necesitas cambio. Véndele un poco de pan a esa anciana que no pase hambre. Le deseo lo mejor y adiós. La vendedora observó atentamente cómo el coche de la señora adinerada desaparecía al doblar la esquina. Entonces le dio la barra de pan más barata a la anciana, que había estado rondando cerca, tímidamente parada en su sitio, y le dijo, Toma, la señora rica lo ha pagado. Ahora vete, cuídate. La anciana agradeció calurosamente a todos. Muchas gracias. Todavía hay gente compasiva en el mundo.
La vendedora se embolsó cuidadosamente el dinero restante, pensando, esto debería ser suficiente para esa mendiga. Yo también tengo hijos que cuidar. Marina llegó a casa. Acababa de regresar de un viaje de negocios. Su hija de 19 años, Dasha, se apresuró a saludarla. Hola, mami. Te he echado tanto de menos. Abuelo, algo, ¿has comprado mis bollos favoritos? ¿Qué tal el viaje? Marina besó a su hija y contestó. Yo también te he echado de menos, cariño. ¿Por qué no estás en las clases? No tardaré, solo tengo que ducharme y cambiarme. Luego tengo que ir a la oficina. Tengo mucho trabajo acumulado. La chica respondió con tristeza. Tengo una conferencia a la que asistir. Siempre es así. Acabo de llegar y ya he vuelto al trabajo. Al menos come algo. Ahora calentaré sopa y te haré café. Te conozco. Volverás a picar galletas secas todo el día. Marina sonrió. Gracias, cariño, por cuidarme. Deja un bollo para la abuela Liudmila. Por cierto, ¿dónde está nuestra ama de llaves? La hija se afanó en la cocina y contestó. Ha ido al mercado por la mañana. Ya la conoces. Siempre necesita comprar cosas frescas y caseras, y además regatear. Marina se duchó, desayunó con su hija, se puso una blusa y una falda lápiz nuevas, saludó a Dasha y se apresuró a ir a trabajar. Todo su día, como siempre, estaba meticulosamente programado. Era propietaria de una empresa de camiones bien establecida, una empresa pequeña con solo 6 camiones, pero que generaba buenos beneficios. Sin embargo, Marina había invertido años y esfuerzo para conseguirlo. Tuvo que racionalizar toda la cadena, crear un potente departamento de logística, contratar a gestores experimentados, conductores profesionales y, lo más importante, comprar camiones de calidad. Para asegurarse de que todo funcionaba como un reloj, mantuvo todos los procesos bajo control personal. Hoy pensaba pasarse un par de horas por la oficina, pero acabó lidiando con varios imprevistos a lo largo del día. En su profesión siempre hay imprevistos. En la carretera puede pasar cualquier cosa. De camino a casa, Marina se detuvo en una pequeña cafetería. Siempre estaba tranquilo y acogedor. Y lo más importante, no había mucha gente. Le gustaba sentarse tranquilamente durante media hora, pedir café y un postre cremoso, contemplar antes de sumergirse en las tareas domésticas. Como siempre, lo saboreaba lentamente, pensando en su... Por alguna razón, la imagen de la anciana con el colgante que había visto por la mañana volvió a la mente de Marina. Se imaginó mentalmente los detalles de la joya, se concentró y de repente se dio cuenta. En su mente, Marina se vio rápidamente abrumada por viejos recuerdos. Allí estaba, en el umbral, con la lluvia cayendo a cántaros, un frío congelante, y en brazos una hija recién nacida que no paraba de lloriquear. Su suegra, Galina, miró por la ventana, vio a la nuera, frunció el ceño y abrió la ventanita. ¿Por qué has venido? Yo no te he invitado, ¿qué necesitas? Marina, entre lágrimas, suplicó. Galina, ten piedad, por favor, acúgenos con el bebé. Me han pedido que abandone el piso alquilado y ahora no puedo pagar. ¿A dónde voy a ir? Ni siquiera tengo padres, soy huérfana. Después de todo, Dasha es tu nieta, déjanos quedarnos un ratito. Stefan, el marido de Galina, apareció por la ventana y estaba a punto de dejar entrar a Marina, ya que ella y el bebé estaban allí mojándose. Sin embargo, de repente la suegra empezó a gritar como una loca. Vete, escoria. Te llevaste a mi hijo de este mundo y ahora me echas el ojo a mis metros cuadrados. Vadik murió por tu culpa. Te odio. Resuelve tus problemas tú misma. No quiero tu presencia aquí. Ni siquiera sabemos si esa es mi nieta o si la tienes a un lado. De los niños de los orfanatos se puede esperar cualquier cosa. La pendenciera mujer cerró la ventana de un portazo, dejando claro que la conversación había terminado. Marina se quedó un momento y luego siguió su camino, directa a la estación de tren. No había otro sitio a donde ir. Qué bien empezó todo. Los recuerdos invadieron a Marina y los ojos se le llenaron de lágrimas.
Nuestra heroína creció en un orfanato. Se podría decir que fue afortunada. Este orfanato era pequeño y ejemplar, apoyado y supervisado por el propio alcalde de la ciudad. Por lo tanto, aquí no se maltrataba a nadie, pero la disciplina era estricta. No podías salirte con la tuya nada. Sin embargo, el personal docente era sólido y proporcionaba una educación de calidad. Se llevaba a los niños a exposiciones, al circo y al cine para que conocieran la cultura. Incluso había clubes de interés, culinaria, fútbol, costura e idiomas extranjeros. Desde muy pequeña se hizo evidente que Marina tenía buenas aptitudes matemáticas. Destacaba en los cálculos, resolvía ecuaciones y tenía buena memoria. La elogiaban, le concedían certificados y tras graduarse, la ayudaron a matricularse con una beca en una prestigiosa universidad, especializándose en economía y gestión. Pero la suerte parecía haberle sido esquiva en lo que respecta a la habitación proporcionada por el Estado. En su bloque había vecinos terribles que bebían en exceso, individuos marginales con gritos y maldiciones constantes, hedor a alcohol y tabaco. Con semejante ambiente, era imposible concentrarse en los estudios. Por eso, como todo el mundo, Marina vivía en una residencia universitaria con otras chicas y alquilaba su pequeña habitación a un bebedor poco exigente, una necesidad para sobrevivir. Fue durante sus estudios universitarios, en una discoteca estudiantil, cuando Marina conoció a Vadim. La siguió toda la noche, la cortejó, la invitó a bailes lentos y la colmó de cumplidos. Cuando unos chicos achispados de un curso paralelo intentaron acercarse a ella, Vadim la defendió inmediatamente como un león, dejando claro a todo el mundo: «Esta es mi chica, ¿está claro para todos? ¿O alguien quiere protestar? Vamos, continuemos con valentía». Vadim era un tipo fuerte que practicaba el boxeo, así que nadie de aquel grupo se atrevió a meterse con él. Marina apreció tan noble acto y se alegró de que la llamara novia. A partir de esa noche, la pareja empezó a salir, ambos profundamente enamorados el uno del otro. Vadim también estudiaba economía, pero en un grupo vecino, donde era el mejor alumno, un orgullo de la universidad. Era listo y emprendedor. Incluso siendo estudiante, ya intentaba establecerse abriendo su propio mostrador de reparación de teléfonos, ordenadores portátiles y material de oficina. Además, sus padres eran acomodados. Su padre era el ingeniero jefe de una fábrica y su madre, la jefa de contabilidad. Su familia vivía en una casa grande y sólida de estilo europeo en el centro de la ciudad. En resumen, Vadim era un prometido envidiable. Muchas chicas intentaban captar su atención con esperanza de ganarse su favor. Pero Vadim quería tanto a su novia que ni siquiera miraba a otras chicas. Las amigas de Marina la envidiaban y susurraban por las esquinas: «La huérfana ha tenido suerte, se ha ligado a un tipo así. ¿Y qué vio en ella? Una simple chica ni siquiera bien maquillada, y su figura no tiene nada de especial». Qué equivocados estaban, pues para Vadim, Marina era la más hermosa. No podía apartar la vista de sus profundos ojos azul asiano. Jugaba con sus mechones rubio trigo y le susurraba palabras de amor. Las chicas descaradas y prepotentes que solo se preocupaban por la moda no tenían ningún atractivo para él. Sus ojos estaban completamente vacíos. Sus conversaciones giraban en torno a la ropa de moda. Marina era totalmente diferente. Pronto, Vadim llevó a su novia a su piso de alquiler, ya que prefería no vivir con sus padres. Marina se preguntaba: ¿por qué gastar dinero en alquiler si tienes una casa enorme? No lo entiendo, Vadim. Pero Vadim siempre eludía la pregunta diciendo: mi madre es una persona muy complicada. ¿Cómo explicarlo correctamente? Me quiere tanto que me asfixia con sus cuidados. No me deja respirar. Soñadoramente, Marina contestó: «Ah, Vadim, no entiendes tu felicidad. Si mis padres me quisieran así, lo dejaría todo por ellos». Vadim abrazó con fuerza a su amada. «¿Por qué dices esas cosas? Ahora no estás sola. Me tienes a mí.
tu protección y tu apoyo. Te quiero. En su piso de alquiler siempre reinaba un orden perfecto. Marina aprendió rápidamente a cocinar deliciosas comidas, intentando deleitar a su amado con nuevos platos. ¿Y qué si no salía del todo perfecto? Era sincero y de corazón. Las intenciones de Vadim eran muy serias, y pronto presentó a Marina a sus padres para una reunión formal. La chica se comportó con modestia y respeto, pero a pesar de ello, enseguida sintió cierta frialdad por parte de los padres del novio, sobre todo después de mencionar que era huérfana. A la madre de Vadim, Galina, le caía especialmente mal, siempre intentando socavar y morder lo más dolorosamente posible. A menudo expresaba sus dudas, diciendo que nadie sabía qué genes tenía Marina y que cómo podían nacer hijos inteligentes y buenos de alguien como ella. Le reprochaba que su hijo la mantenía, la alimentaba, y ella, desvergonzada, se sentaba en su cuello, colgando las piernas. Todo esto hería y ofendía profundamente a la muchacha. A menudo lloraba tras tales ataques de su futura suegra. Ahora entendía por qué su prometido no vivía en casa. Era sencillamente insoportable. En su opinión, su madre estaba tan celosa de su hijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para separarlos. Marina incluso empezó a temer cómo podrían seguir construyendo su relación si la familia de su prometido la percibía tan negativamente. Una salvación fue que Vadim siempre la defendió con vehemencia. No solo una vez reprendió duramente a su madre diciéndole: «Deja de hablarle así a Marina. Me avergüenzo de tu comportamiento, mamá. Nos queremos y nos casaremos de todos modos, tanto si papá y tú lo aprueban como si no. Mi prometida es mi elección y te pido que la trates con respeto. Si no, dejaremos de comunicarnos». Su madre replicaba: «Oh, mira, al hablar así, querido muchacho, ¿y por qué pensaban celebrar su boda? Personas independientes que son, con nuestro modesto estipendio tal vez, ¿y de qué van a vivir? Tus padres solo te desean lo mejor y tratan de enseñarte la vida, y tú como un carnero testarudo solo ves a tu desdichada nena. Te está volviendo contra nosotros, lo sé». Todas estas discusiones y escándalos constantes habían llegado a cansar tanto a la joven pareja que, de hecho, dejaron de comunicarse con sus padres y decidieron conseguirlo todo por su cuenta. La suegra llamaba de vez en cuando y montaba en cólera, exigiendo que su hijo dejara inmediatamente esa víbora y volviera a casa. Aún así, Vadim se mostraba inflexible. Comprendió que no podía sucumbir a las manipulaciones de su madre. Era su propia vida, y ella no tenía derecho a controlarla. Marina decidió vender su habitación. De todos modos, era imposible vivir allí, y ella y Vadim invirtieron el dinero en su incipiente negocio. Alquilaron una oficina, compraron todo lo necesario para empezar, e incluso celebraron una modesta boda. Se casaron en el registro civil y se fueron a celebrarlo con amigos en la naturaleza. Fue muy sentida y divertida. Asaron kebabs, nadaron, tomaron el sol y cantaron canciones alrededor de la hoguera. Luego se besaron apasionadamente y se amaron hasta el amanecer. Fue tan romántico y memorable para ambos como el mejor acontecimiento de sus vidas. Al principio, la vida familiar fue muy difícil. Nunca había suficiente dinero y tenían que economizar en todo. Pero la pareja no se desanimó, sino que se esforzó aún más. Tras graduarse en la universidad, Marina no se quedó de brazos cruzados en casa. Trabajó como contable. Sin embargo, en secreto, siempre soñó con montar su propio negocio. Pero claro, aún no había dinero para ello. 3 años pasaron volando como un solo día. La familia vivía en armonía. Rara vez se peleaban. Consiguieron comprar un coche de segunda mano y ahora Vadim estaba ahorrando para el pago inicial. Ambos querían comprar su propia casa, aunque fuera hipotecándose. Además, a Vadim le ofrecieron un puesto muy tentador: dirigir una sucursal de una empresa comercial especializada en metales industriales raros. Prometían un sueldo excelente y grandes perspectivas profesionales.
A pesar de la oposición de Marina y de los intentos de disuadir a su marido, a Vadim le apasionaba la idea. Vendió su pequeño taller de reparaciones e invirtió el dinero en acciones de la empresa, ya que también se esperaban dividendos estables. Aunque Marina estaba en contra e intentó disuadir a su marido, Vadim le explicó con fervor. Marina, no lo entiendes. Me ha llegado la oportunidad de cambiarlo todo en la vida. Llevo mucho tiempo soñando con un trabajo así. Todo mi esfuerzo en la universidad ha sido en vano. Lo he pensado todo detenidamente. Invertiremos nuestro dinero y el año que viene estará más que amortizado. Compraremos un bonito apartamento en el centro de la ciudad y nos iremos de vacaciones, como gente civilizada. Quien no se arriesga no bebe champán. Créeme, querida, desde la universidad se me han dado bien las empresas lucrativas, como bien sabes. Una mujer está acostumbrada a apoyar siempre a su marido en todo, así que aceptó su decisión a regañadientes, aunque en su alma había una sensación de inquietud. Ahora parecen estar saltando a lo desconocido desde un acantilado. Y pronto ocurrió otro acontecimiento significativo. Marina se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando trajo a casa la imagen de la ecografía con un puntito que representaba a su pequeño, su marido casi saltaba de alegría. La felicidad no tenía límites. Hacía tiempo que soñaba con tener hijos. Siempre había querido tener una familia numerosa. Empezó a cuidar y proteger aún más a su amada. Vadim trabajaba aún más, a menudo hasta tarde, en interminables viajes de negocios y sacrificando a menudo el sueño. Quería presentarse de la mejor manera posible para seguir progresando, no quedarse en un sitio. Sin embargo, Marina estaba muy preocupada por su marido. Veía que había asumido una responsabilidad abrumadora. Vadim parecía más bien una sombra, adelgazando, con ojeras de cansancio, comiendo sobre la marcha. Ella intentó decirle, para, amor mío, ya basta, por favor, haz una pausa. Pero él parecía poseído. Últimamente andaba sombrío, pensando en algo propio, pero no dispuesto a compartirlo. Respondió brevemente, no te preocupes, cielo, solo pequeños contratiempos en el trabajo. Todo irá bien pronto. ¿Cómo está nuestro pequeño, dando patadas en la barriga? Déjame escuchar. Estoy deseando verlo y tenerlo en mis brazos. Imagínate cómo pasearemos con el cochecito, besando a nuestro pequeño. Por desgracia, Vadim no tuvo la oportunidad de criar a su hijo. La tragedia que se abatió sobre su familia fue inesperada. Aquella tarde empezó como cualquier otra. Marina esperaba a su marido a la salida del trabajo. Ponía la mesa, se ocupaba de las tareas domésticas. Pero pasaban las horas y él seguía sin volver. Se puso nerviosa y llamó repetidamente a su teléfono, pero estaba fuera de cobertura. Marina se paseó por la cocina, incluso corrió al patio un par de veces, pensando que tal vez lo encontraría allí, pero estaba oscuro como boca de lobo y su marido no aparecía. Pensamientos aterradores consumían su mente. ¿Dónde está? ¿Por qué no se puede localizar su teléfono? Esto no ha ocurrido nunca. ¿Y si ha pasado algo malo? No puede haber salido de fiesta, ¿verdad? No, definitivamente no. Vadim no es así. Dios, espero que vuelva pronto. Pero por la mañana, una llamada espantosa sonó como un disparo, como una sentencia. Su amado había muerto, de una manera tan insensata y tonta. Su cuerpo fue encontrado por la mañana en uno de los aparcamientos subterráneos de la empresa. Había arrancado el coche, se había quedado dormido al volante y se había asfixiado con los gases del tubo de escape. Era imposible de creer. No podía ser. Ayer mismo estaba vivo y hoy se había ido para siempre. Marina seguía desmayándose en la identificación. No podía convencerse de que el cadáver que le estaban mostrando fuera de su Vadim. Marina gritó enloquecida. No, este no es mi Vadim. Pronto volverá del trabajo. Incluso tengo el desayuno preparado. Me están mintiendo. Vadim no puede haber muerto y dejarme sola, no es verdad. Intentaron calmarla con valeriana. Se compadecieron de ella al ver que estaba embarazada y le había ocurrido semejante tragedia.
Solo su suegra la culpó de la muerte de su hijo, gritando directamente en el funeral. Tú lo mataste, que lo sepas. Por tu culpa pereció mi hijito. Lo llevaste al trabajo durante días y se quedó dormido. Pobrecito, apenas sentado en el coche. Estás maldita. ¿Por qué apareciste en nuestras vidas, serpiente venenosa? Gritó Marina, tapándose los oídos con las manos para no oír las maldiciones. Susurró. ¿Cómo puede decir esas cosas? Yo amaba a Vadim. Llevo a nuestro hijo en el corazón y dices cosas tan terribles. Pero su suegra se abalanzó sobre ella con los puños cerrados, y podría haber acabado en algo peor, pero la apartaron justo a tiempo y la llevaron a un lado, atribuyéndolo todo a un estado de shock. Decían que la mente de su madre estaba nublada tras la muerte de su hijo, diciendo tonterías. Marina se sintió peor. Empezó a dolerle la espalda y el estómago. Empezó a gemir y se hundió en el suelo. La llevaron al hospital directamente desde el cementerio. Había un riesgo considerable de aborto. La mujer pasó 3 semanas en planta, consiguiendo a duras penas conservar al bebé. Su suegra nunca la visitó en el hospital, ni siquiera le trajo un plato de sopa. Marina se sintió profundamente dolida. Parecía que, tras la muerte de su marido, se había quedado sin nadie. Sus suegros la odiaban, y no lo ocultaban. No se preocupaban por ella ni por su nieta, no mostraban simpatía ni compasión humana básica. Cuando la viuda regresó a casa, le esperaban nuevas pruebas. Ante todo, Marina acudió al investigador. Quería descubrir la verdad. La muerte de su marido era tan extraña y sospechosa. El examen demostró que la puerta del lado del conductor estaba cerrada desde afuera y no había huellas dactilares en la llave de contacto del coche de la empresa, ni siquiera las de su marido. Pero ¿cómo era posible si él estaba al volante? Entonces, ¿quién arrancó el coche? Esperaba que durante su estancia en el hospital, la investigación lo hubiera aclarado todo. Sin embargo, le informaron con indiferencia de que el caso estaba cerrado, considerándolo un accidente sin pruebas que sugirieran lo contrario. Supuestamente, el examen inicial era inexacto. Ella discutió e insistió en que se siguiera investigando, pero la desecharon como si fuera una mosca molesta. Señora, no grite aquí, cálmese. En su estado debería pensar en el bebé. Nos solidarizamos con la pérdida del sostén de la familia, su marido. Es una gran tragedia. Pero aquí está claro, su cónyuge se cansó y se quedó dormido en el coche en marcha. Esas cosas pasan, por desgracia. Marina no podía demostrar nada. Tenía que aceptar su destino y aprender a sobrevivir sola. Es aterrador cuando estás sola y nadie se preocupa por ti. Y tienes un bebé bajo el corazón, del que ahora eres responsable. El dinero que su marido había ahorrado era justo para el funeral y el parto. Pero más allá de eso, no estaba claro cómo vivir. Nadie le daba la bienvenida desde la maternidad. Sentía náuseas en el alma. A otras madres las esperaban sus maridos, o al menos alguien de sus familias, pero ella miró a su alrededor, aún con esperanza de que tal vez sus suegros hubieran entrado en razón. Al darse cuenta de que nadie la esperaba, la joven madre se dirigió sombríamente a su apartamento de alquiler. Pero incluso allí le esperaban pruebas. Mientras estaba en la maternidad, dejó de pagar una mensualidad y casi no le quedaba dinero. El casero se enfadó y le ordenó que se marchara. No le gustaban los inquilinos problemáticos, sobre todo cuando tenía niños pequeños. Marina tuvo que abandonar el piso que había alquilado. A duras penas convenció al casero de que dejara allí sus cosas durante un tiempo. Él accedió a regañadientes, ya que no interrumpirían la visita del apartamento por parte de posibles nuevos inquilinos. Pero le advirtió que recuperara todas sus pertenencias en unos días o acabarían en el vertedero. Así que la pobre viuda se encontró en casa de su suegra. No tenía muchas esperanzas, pero esperaba que Galina viera a su nieta y tuviera compasión, que diera cobijo a sus parientes. Después de todo, su casa era grande y robusta. Habría espacio más que suficiente para todos. Pero el corazón de la dura, inflexible mujer permaneció impasible.
expulsó de nuevo a la prometida. Lanzaba maldiciones tanto a ella como a su propia nieta. Era tan hiriente y humillante. Resultaba incomprensible cómo podía haber tanto odio en una sola persona. Marina recordaba vívidamente la desesperación que la embargó entonces. ¿A dónde ir con un bebé lactante? ¿Dónde vivir? Casi no le quedaba dinero. La mujer fue a la estación de tren, caminando sin rumbo por el andén. Estaba al borde de la locura, balanceando al bebé que lloraba y secándose las lágrimas. Marina entró en pánico. ¿Dónde puedo pasar la noche? ¿Dónde llevar a Dasha? Quizá no deberíamos vivir con mi hija. ¿Quién nos necesita aquí en la tierra sin Vadim? Pero allí arriba, en los cielos, seguro que volveremos a encontrarnos con él y seremos felices como antes. Pasaron un par de horas. La gente iba y venía deprisa. Los trenes iban y venían. Nadie prestaba atención a la joven madre. Bueno, está esperando a alguien. ¿Cuál es el problema? Y entonces una anciana que vendía setas y bayas en el andén la llamó. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Veo que no es usted. ¿Hacia dónde se dirige? Parece que pierde todos los trenes uno tras otro. Marina incluso se sobresaltó, como si volviera en sí. Se sentó en un banco junto a la anciana y rompió a llorar amargamente. No necesito ir a ninguna parte. Para mí, la vida ya parece haber terminado. Mi marido murió. No hay dinero para pagar el piso. Mi hija está aquí en mis brazos. Quería pedir ayuda a mi suegra, pero me ha rechazado. ¿Qué se supone que debo hacer? Dímelo, por favor. Mi hija y yo no somos deseados en este mundo. ¿Para qué vivir entonces? La anciana sacudió la cabeza y recogió enérgicamente su comercio mientras decía: ¿De qué hablas, querida? Teme a Dios. Haz lo que quieras contigo, pero ¿qué culpa tiene la niña? Es un gran pecado, tenlo en cuenta. Comprendo tu dolor. Yo perdí una vez a un ser querido. Sé lo que se siente. Pero no puedes rendirte. Debes luchar. No por ti, sino por tu hijo. Siempre hay una salida. Aún eres joven. Tienes toda la vida por delante y ya estás pensando en morir. Marina rió histérica. ¿Qué salida? Esto es un callejón sin salida. No hay a dónde vivir, ni siquiera dónde pasar la noche y tú hablas de una salida. Debería convertirme en una sin techo, dormir en un conducto de calefacción. Entonces es mejor ir debajo de un coche de inmediato que condenar a mi hija a una vida tan miserable. Mi suegra me odia ferozmente. Resulta ser una nuera huérfana no deseada. Y resulta que a mi hija tampoco la necesitan. No tengo a dónde ir. ¿Por qué todo es así? La anciana vio a una mujer decente, bien vestida, claramente no una ladrona o una estafadora, solo con problemas. Después de todo, cualquiera puede enfrentarse a la pena. Nadie es inmune a ella. Además, está al borde. Un poco más y podría decidirse realmente por el suicidio. Dios no lo quiera. Así que la vendedora le dijo con firmeza: De acuerdo, ven conmigo. Resulta que alquila una habitación. Los últimos inquilinos acaban de mudarse. Mi casa no es lujosa, pero es cálida y tiene techo. No te cobraré mucho. No alquilo por dinero, sino para ayudar a los niños del albergue. Sigo trabajando allí como niñera. Mi pensión es exigua. Entiendo lo que es ser huérfano. He visto los destinos rotos de los niños pobres toda mi vida. Y los fines de semana vendo aquí en la estación, lo que Dios me mande. Me llamo Lyudmila. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tu pequeña? Marina la miró sorprendida, parpadeando con frecuencia. No podía creer que aquella mujer completamente desconocida estuviera dispuesta a acogerla, así sin más. Mi nombre es Marina y mi hija es Dasha. Muchas gracias, Lyudmila. Acepto cualquier condición. Da tanto miedo vagar por las calles, sobre todo cuando oscurece. No te puedes ni imaginar lo que estás haciendo por mí ahora mismo. Estás salvando mi vida y la de mi hija. Había perdido toda esperanza. Así que Marina se quedó a vivir con Lyudmila, recogiendo sus cosas del apartamento alquilado. La habitación resultó ser pequeña pero muy acogedora y limpia. Las mujeres congeniaron enseguida.
y con el paso de los años se convirtieron en las mejores amigas. Horneaban tartas juntas, charlaban en la cocina y la anfitriona cuidaba de la niña mientras Marina iba a la tienda. Celebraron juntas el primer diente, el primer paso de la niña, y a medida que Dasha crecía, corría hacia Lyudmila, la abrazaba, la consideraba una verdadera abuela y la amaba profundamente. Y en el solitario corazón de la anciana se hizo más cálido. Abrazó a la niña y dijo: «Oh, mi pequeña alborotadora, alegría de la abuela». A medida que pasaba el tiempo y el dolor de la pérdida disminuía un poco, Marina encontró fuerzas para revisar por fin el baúl de Vadim. Lo que descubrió allí la dejó estupefacta. Al principio, prestó poca atención a una polvorienta carpeta de cuero con algunos papeles, pues pensó que ya no tenía nada que hacer con ellos. Sin embargo, al recordar la extraña y sospechosa muerte de su marido, se recompuso y profundizó en la lectura. Se le pusieron los pelos de punta. Había pruebas irrefutables contra los directivos de la empresa en la que trabajaba su marido. Resultó que estaban implicados en actividades delictivas, desviando parte de la carga para su propio beneficio, básicamente robando. Al parecer, los metales de tierras raras valían una fortuna. Evidentemente, el propietario de la empresa desconocía estas maquinaciones, pero su marido se había dado cuenta. Al parecer, por eso pagó el precio. Entre un montón de facturas y recibos, Marina encontró un bloc de notas con unas anotaciones y unas coordenadas incomprensibles. Según la fecha al pie, fueron hechas el día anterior a la muerte de Vadim. Entonces Marina comprendió por qué su marido parecía tan perturbado antes de morir. Él ya sabía que sus jefes le estaban metiendo en un turbio plan y se daba cuenta de que tal vez no saldría indemne. Fue entonces cuando tomó la trágica decisión de esconder una parte del valioso cargamento, marcándolo y encriptándolo inteligentemente en sus notas. Por desgracia, el pobre hombre no previó que los astutos matones también tienen los oídos bien abiertos y llevaban tiempo vigilando a sus subordinados. Cuando se dieron cuenta de que una parte de su cargamento robado no había llegado a sus destinatarios, lo rastrearon rápidamente hasta Vadim. No tardaron en encontrar los medios para despachar a estos villanos y sobornaron a un investigador para evitar profundizar demasiado. De repente, las condolencias de la policía tuvieron más sentido. Marina recordó las palabras de las autoridades, sugiriendo que se trataba de un desafortunado accidente y que nada podría traer de vuelta a su marido. Claro que, pensó Marina amargamente, nada lo trae de vuelta, sobre todo si hay una fuerte suma en el bolsillo de alguien y el investigador recuerda quién proporcionó esos fondos en un lugar discreto. Asegúrate de que la investigación no descubra nada sospechoso. ¿Entendido? Nadie quiere eso. Sin embargo, compensaremos generosamente su servicio, siempre que nos entendamos correctamente. La mujer no perdió el tiempo y decidió llevar todo esto ante el propietario de la empresa, Víctor. No se atrevió a ir a la policía. Quién sabe a quién habrán comprado allí esos sinvergüenzas. Podrían confiscar y destruir los documentos. Ella se lo contó todo sinceramente. Le entregó todas las pruebas y luego pidió en voz baja: «No puedo creer que Vadim se quedara dormido al volante de esa manera. Siento que esos canallas lo mataron. Espero que investigue a fondo y se asegure de que esos malditos acaben entre rejas». El hombre miró a la desconsolada joven viuda y le prometió: «Marina, no lo dudes. Castigaré a todos los implicados en este asunto. Ni siquiera sospechaba lo que estaba ocurriendo delante de mis narices. Gracias por tu ayuda. Vadim era un tipo excelente y un empleado valioso. Vi en él un gran potencial. Me solidarizo profundamente y expreso mis condolencias. Es realmente lamentable que todo haya acabado así». Marina rompió a llorar y dijo: «Más que nada quiero justicia ya. Se llevaron a mi amado esposo y al padre de mi hija, y es increíblemente doloroso». Víctor desenmascaró a toda la banda, exigió la reapertura del caso y todo el sindicato criminal de su empresa
recibió importantes condenas. Además, esas notas poco claras del marido de Marina eran coordenadas de una parte del cargamento que Vadim consiguió ocultar y conservar. Tenía la intención de revelárselo todo al propietario, pero no tuvo la oportunidad. Víctor se mostró muy agradecido a la viuda y la recompensó con una sustanciosa gratificación. Marina no se apresuró a gastar el dinero. De momento lo depositó en el banco. Esperaba que después de que la investigación lo resolviera todo y los villanos fueran puestos entre rejas, su suegra se ablandaría. Quizá querría llamarla o al menos visitar a la pequeña Dasha. Pero no. Galina seguía albergando el mismo odio hacia Marina y se negaba a escuchar algo. Esto angustiaba emocionalmente a Marina. No podía entender por qué su suegra le caía tan mal. Y su nieta también. ¿Qué les había hecho? Por costumbre, la pobre viuda siguió contándoselo todo a Vadim, llorando ante su tumba, pero la única respuesta fue el viento. Poco a poco, la vida de Marina empezó a mejorar. Su hija empezó a ir a la guardería y Marina consiguió un buen trabajo como contable en una empresa de transporte de mercancías. Con la importante ayuda de Lyudmila y Dasha, Marina pudo centrarse en su carrera. Decidió por sí misma que lo conseguiría todo por sí misma, desafiando a todo el mundo. No se defraudaría a sí misma, levantaría a su hija y le daría la mejor educación. Su duro trabajo pronto dio sus frutos. En pocos años, Marina se convirtió en ayudante del jefe y en su mano derecha. Cuando éste decidió trasladarse al extranjero con su familia, dejó a Marina a su cargo sin dudarlo. El dinero que había guardado en un depósito durante varios años le fue útil. Se acumuló una suma importante que le permitió comprar la mitad de la empresa, convirtiéndose en su copropietaria por motivos legítimos. El propietario confiaba en su integridad y ella tenía la perspicacia empresarial y el carácter necesarios. No solo se mantuvo a flote, sino que desarrolló su propio negocio. Compró un apartamento de 3 habitaciones, cumpliendo el sueño que una vez compartió con Vadim en el centro de la ciudad. Aprendió a conducir y se compró un coche cómodo, transformándose poco a poco en una empresaria de éxito. Marina consideraba a Ludmila como su familia y siguieron viviendo juntos. Su hija creció inteligente, luminosa y sobresalió en los estudios. El año pasado terminó el bachillerato e ingresó en la Universidad de Medicina, cumpliendo su sueño de ser médico desde muy joven. Marina no notó cómo cumplía 43 años. Los años volaban como pájaros. Nunca volvió a casarse y no pudo amar a nadie más después de Vadim. Él se quedó en su corazón para siempre. Marina erigió un hermoso y robusto monumento en su tumba. Visitaba con frecuencia el cementerio. Se sentaba durante largos ratos en un banco cerca de la valla. Lo compartía todo con él. Se sentía más ligera. Los años pasan factura y la anciana se debilita considerablemente, envejeciendo a medida que las dolencias se acumulan una tras otra. Pero Marina seguía atenta, comprando medicinas y vitaminas. A lo largo de estos años, su suegra nunca se molestó en visitar a su nieta. Nunca llamó para saber cómo estaban. Marina se sintió profundamente ofendida por ello, considerando a su suegra dura y despiadada. Y hoy, por fin, Marina la había visto. La pobre mendiga del kiosco de pan era sin duda su suegra. El primer pensamiento de Marina fue: el destino es verdaderamente justo. Antes, Galina no la consideraba una persona, la criticaba por ser huérfana, y ahora pide pan. Se lo tiene merecido. Quizá ahora se dé cuenta de lo mal que trató a la familia de su hijo. Marina no estaba acostumbrada a guardárselo todo para sí, sobre todo desde que este inesperado encuentro con su suegra despertó en su alma recuerdos desagradables. Llegó a casa y después de cenar con la familia, lo contó todo. ¿Te imaginas? Ni siquiera la reconocí. La confundí con una mendiga, pero entonces me llamó la atención su colgante. El mismo, la reliquia familiar de la que nunca se separó.
Galina está claramente en apuros, pidiendo pan. ¿Y qué? ¿Esperas que me compadezca de ella? No, no lo haré. Me expuso como un perro bajo la lluvia con una hija pequeña. ¿Mostró alguna simpatía? Maldijo, dijo palabras tan desagradables. Si no fuera por ti, Lyudmila, mi hija y yo estaríamos perdidas. Eso es lo que realmente amo. Hubo un silencio en la mesa mientras todos procesaban esta noticia. Entonces Dasha preguntó con cautela: ¿Así que conociste a mi verdadera abuela? Vaya, me pregunto cómo será. ¿Me pareceré a ella? ¿Cómo podemos encontrarla, mamá? Me gustaría conocerla. Marina se encendió de repente. ¿Por qué, querida? Dime por qué. ¿Qué hay de hablar con ella? Me causó tanto dolor. Definitivamente no lo haré. Su hija continuó. Pero mamá, no está bien. Tú me enseñaste que hay que saber perdonar, tratar de ayudar a la gente. ¿Y a ti? No es necesario reconciliarse con ella, pero ¿y si realmente necesita ayuda? Al menos deberíamos averiguarlo. Marina hizo un mohín y se cayó, perdiendo totalmente el apetito. Pensó que su hija estaría de su lado, pero las cosas resultaron diferentes. Ludmila permaneció largo rato en silencio, sacudiendo la cabeza y luego habló en voz baja. Te comprendo como a nadie, Marina, y tienes toda la razón. Pero quiero decirte algo, yo tampoco soy una santa. No siempre estuve sola. Tuve una hija, Verónica. La apreciaba, la quería mucho, pero vivíamos modestamente, y ella siempre quería juguetes caros, vestidos bonitos, un teléfono. Así que a los 16 años mi Verónica se relacionó con gente mala, abandonó la escuela y empezó a robar en casa y a experimentar con drogas. Y tontamente no entendí qué tipo de enfermedad era. Qué terrible dependencia. Regañaba a mi hija, discutía con ella, e intentaba influir en ella de alguna manera. Me daba mucha vergüenza que fuera tan caprichosa. Aquel día discutimos mucho y yo también la maldije. Pensé que se comportaba así para fastidiarme. Bueno, los hijos de todo el mundo son solo niños, y el mío es el caprichoso. Y entonces se escapó con sus amigas y no volví a verla con vida. Resultó que Verónica murió de sobredosis aquella noche. Si supieras, Marina, cuánto me he lamentado todos estos años no haberla abrazado, no haber intentado ayudarla a comprender su alma. Marina dio vueltas en la cama toda la noche, sin poder dormir. Por la mañana, fue de nuevo a aquel kiosco de pan, esperando volver a ver a Galina. ¿Por qué? Ni ella misma lo sabía. Solo para mirarla a los ojos, para hablar. La mujer esperó una hora entera, pero la anciana no apareció. Entonces Marina fue a casa de su suegra. Llamó, pero unos desconocidos le abrieron la puerta, diciendo que la casa se había vendido hacía mucho tiempo, unos 5 años. No sabían a dónde habían ido los anteriores propietarios. Pasó otra semana con Marina vigilando periódicamente a Galina en el kiosco, y por fin volvió a verla. No quedaba ni rastro del brillo y la arrogancia de antaño. En sus ojos había desesperanza y desesperación absolutas. Marina exhaló. Su corazón se hundió, pero ya lo había decidido todo por sí misma. Así que se acercó audazmente a la anciana. Hola, Galina, ¿me reconoces? La anciana miró sorprendida a la empresaria durante un par de segundos y luego exclamó: Marina, ¿eres tú? Señor, nunca te reconocería. ¿Cómo has florecido? Te has vuelto más hermosa. Qué bien que nos hayamos encontrado y yo, hace tiempo que quiero pedirte perdón por todo. Mi conciencia me roe y me come por dentro. Me di cuenta demasiado tarde de cómo arruiné tu vida. Perdóname, hija mía. La anciana se cubrió la cara con las palmas secas y lloró en silencio. Era sincero, genuino, y el hielo del corazón de Marina se derritió. Creyó en el arrepentimiento de su suegra y preguntó en voz baja: Galina, ¿dónde vives ahora? He visitado tu casa. Es una larga y triste historia, Marina. Si quieres, vamos a mi casa. Nos sentamos, tomamos un té y hablamos. Si te niegas también lo entenderé.
Creo que todavía me odias. Marina le tomó la mano. Mira, ahí está mi coche. Dime dónde tengo que ir. Voy por unos pasteles frescos para nosotras. Cuando Galina llevó a su nuera a una pequeña habitación en un dormitorio destartalado, Marina se horrorizó. Inmediatamente se acordó de aquella habitación que una vez le dieron después del refugio. Los mismos vecinos alcohólicos, el olor persistente y las cucarachas. Pero la habitación en sí estaba limpia. Su suegra la mantenía ordenada. Marina puso en el plato unos bollos aromáticos, aún calientes, y Galina no pudo resistirse a comerlos con tanta avidez. Era evidente que tenía hambre. Algo dio un vuelco en el alma de Marina en aquel momento. Sintió tanta lástima por aquella anciana. Suspiró y comenzó a contar su historia. ¿Recuerdas cómo vivíamos con este Pochka? Nunca experimentamos la pobreza. Me acostumbré a una vida cómoda, lo daba todo por sentado. Y después de la muerte de Vadim, parecía que me había vuelto loca. Y cuando te alejé con la nieta, este Pochka me regañó durante mucho tiempo. Empezamos a reñir a menudo. Yo no dejaba de expresar mi descontento y él me rogaba que entrara en razón. Mi marido estaba tan abrumado que cayó gravemente enfermo. Primero fue su corazón, luego los preocupantes resultados de las pruebas, y finalmente recibió un diagnóstico espantoso. ¡Qué enfermedad tan astuta y aterradora! Tuvimos que vender nuestra casa porque la quimioterapia y las operaciones costaban una fortuna. Nos mudamos a esta pequeña habitación. Luchamos durante 5 años, pero aún así mi cónyuge falleció en mis brazos. Nunca me perdono por haber perdido a nuestra querida nieta, así que acabé completamente sola. Mi pensión es escasa y tengo numerosos problemas de salud. Economizo en todo, comprando solo lo esencial como pan, leche y patatas. A veces incluso eso está por encima de mis posibilidades. La vida ya no parece merecer la pena, sobre todo después de perder a todo el mundo. Poco a poco empecé a recuperar la sobriedad y me di cuenta de la magnitud de mis actos. Alejé a mi hijo, me negué a reconocer a mi nieta y contribuí a la muerte de mi marido con mi comportamiento. Soy un monstruo. ¿Sabes? Vadim aparece a menudo en mis sueños. Me mira con reproche y repite una y otra vez lo mismo. Madre, ¿cómo has podido? Es tan amargo y vergonzoso para mí. Marina estaba consternada. Parecía que ante ella se sentaba una mujer completamente distinta, sin ira, sin odio. Incluso sus ojos habían cambiado, mostrando un sincero remordimiento. Mientras tanto, Galina preguntó tímidamente, ¿y cómo está mi nieta? ¿Cómo se llama? Ya debe de haber crecido. Marina, háblame un poco de ti. Has florecido maravillosamente. ¿Ya estás casada? Marina sonrió amargamente y habló de su trabajo y de Dasha. Luego, con tristeza, añadió, aún no me he casado. No he podido dejar de amar a Vadim. No hay sitio para nadie más en mi corazón. Me visita a menudo en sueños, me abraza y me besa con ternura. Vivo para mi hija, eso es todo. Sabes, Galina, tal vez, si todas esas desgracias no me hubieran sobrevenido a la vez, si no me hubieras alejado, no habría conseguido nada en la vida. Por supuesto, en mis momentos más difíciles, Lyudmila me ayudó muchísimo. Pero cuando las cosas se normalizaron, apreté los dientes y decidí que a mi hija no le faltaría de nada, y yo cumpliría todos mis sueños. La vida es corta, no habrá otra, y necesito cumplirlo todo. Me sentí profundamente ofendida por ti, es cierto. Incluso cuando te vi por primera vez cerca del kiosco de pan, no quise comunicarme. Pero sabes, mi hija demostró ser más sabia que yo. Dijo que realmente quería conocer a su verdadera abuela. Si quieres, vendremos mañana y podrás conocerla. Las mujeres se abrazaron fuertemente. Galina lloró y acarició los hombros de su nuera, diciendo, gracias, hija mía, gracias por haber encontrado la fuerza y la sabiduría para perdonar a esta vieja pendenciera. No te imaginas cuánto más ligera me siento. Es como si me hubieran quitado un enorme peso del alma. Quizás
Podemos empezar de nuevo, convertirnos en una verdadera familia. Eso es lo que tanto deseo. Envejecer sola da miedo. Marina le dio una palmada en el hombro. Claro que saldrá bien, Galina, estoy segura. Al día siguiente, después del trabajo, Marina y Dasha fueron a reunirse con su abuela, comprando alimentos y un gran pastel por el camino. Cuando Galina vio a su hermosa nieta, exclamó: «Oh, querida, eres la viva imagen de tu difunto padre. Los ojos de Vadim, los pómulos, el pelo. Exactamente. Ven, deja que te abrace, querida. Perdóname, Dasha. Me distancié de ti. Nunca te visité. Qué equivocada estaba. ¿Perdonarás a tu caprichosa abuela?» Dasha secó las lágrimas de los ojos de su abuela y susurró: «¿Perdonarte? No te culpo en absoluto. Tus peleas con mamá no tienen nada que ver conmigo. Para mí tú eres mi verdadera abuela. Fin de la historia. ¿Tienes fotos de papá cuando era pequeño? Nunca lo he visto, pero mamá me ha hablado mucho de él. Todavía le quiere mucho. Por desgracia casi no hay fotos, pero tengo tanta curiosidad por saberlo todo sobre papá». Galina rebuscó en un viejo armario, sacó un álbum polvoriento y hojeó las páginas con cariño, diciéndole a su nieta: «Aquí está Vadim con 1 año, ¿no es adorable? Como un muñequito, regordete y al que le encantaba comer. Y aquí Vadim en primer curso». Dasha se rió entre dientes. Un padre tan serio e importante. «¿Ahí este quién es?», preguntó. Galina respondió: «Es tu difunto abuelo. Por desgracia ya no está con nosotros. Y aquí, tus padres casándose. Mi hijo me dejó una foto como recuerdo». Galina volvió a llorar amargamente. Se sentía avergonzada ante su nieta, sin nada de lo que presumir al recordar las penas que había traído a su hijo. Dasha comprendió su estado y la consoló. «No te preocupes, abuela, todo es pasado. Deja de culparte. Y si vamos los tres juntos a la tumba de papá, se alegrará de que estemos juntas, de que mamá y tú se hayan reconciliado. También tengo muchas ganas de que conozcas a la abuela Lyudmila. La quiero, es como de la familia, y creo que también serán amigas. No estés triste, abuela, ahora no estás sola, estamos aquí para ti». La anciana admiró la sabiduría y la bondad de su nieta. «Estoy agradecida a tu madre, Dasha, por haberte criado para que fueras una persona tan maravillosa. Ahora soy la más feliz porque te tengo a ti». A partir de ese día, Dasha se hizo plenamente responsable de su abuela. Iba a verla casi todos los días. Le llevaba golosinas y regalos. Insistía en que le hicieran un examen completo de su salud y la colaboraba en el tratamiento de su afección cardíaca. A la joven le dolía ver que su abuela vivía en condiciones tan insoportables. La bebida constante y las peleas con los vecinos le impedían dormir bien, y a veces le daba miedo incluso salir a la cocina comunal. Así que Dasha insistió en que su abuela se mudara con ellas. Al principio, Marina se mostró recelosa ante la noticia, pues en su memoria afloraban conflictos del pasado. Le preocupaba saber si podrían llevarse bien. A pesar de comprender el punto de vista de su hija, Marina dudó, pero finalmente aceptó. Sus temores eran totalmente infundados. Con los años, su suegra había cambiado mucho. No tardó en hacerse amiga de Lyudmila y tuvieron mucho de qué hablar. Conservación de alimentos, cocina, jardinería y recuerdos de la época soviética. Poco a poco, Marina también empezó a comunicarse cordialmente con su suegra y a hablar de corazón a corazón, sin temor a ocultar nada. Ahora, Marina y Dasha esperaban ansiosas una deliciosa cena cada noche. Las abuelas mimaban a la familia con tartas, guisos y esponjosas albóndigas, cada una haciendo gala de su talento culinario. En general, el ambiente de la familia era cálido y afectuoso. Galina, Marina y Dasha visitaban con frecuencia la tumba de Vadim. Cada vez, la anciana madre lloraba, sosteniendo una foto de su hijo, confesando y pidiendo perdón. Intentaba expiar sus pecados, pero no sabía cómo. Sin embargo,
se sentía infinitamente feliz de tener una familia tan unida en la que todos se querían de verdad. Finalmente, su hijo la perdonó. Galina tuvo un sueño maravilloso. Vladim ya no le reprochaba nada como antes, sino que le sonreía cariñosamente y le decía: «Gracias, mamá. Ahora estoy en paz». Ella se despertó con una sonrisa, comprendiendo que era una señal. Su alma se sentía bien y ligera como nunca. Ahora se sentía orgullosa de su nuera y su nieta y quería dedicarles exclusivamente los años que le quedaban de vida. Pronto, la familia decidió vender la habitación de Galina y la casa de Lyudmila, que llevaban muchos años desocupadas. Sumaron el dinero y compraron una gran casa de campo. El apartamento de Dasha permanecería, sirviendo como nido familiar propio cuando se casara. Cuando todas se mudaron a la nueva mansión, la felicidad no tuvo límites. Era un auténtico paraíso. Compraron un perro grande llamado Graf. Dasha encontró un lindo gatito llamado Tom y disfrutó cuidando de las mascotas. Las pensionistas empezaron con entusiasmo a cultivar rosas en el parterre e incluso montaron un pequeño huerto en la parcela. Esta nueva pasión pareció vigorizarlas. Incluso el reumatismo pareció desaparecer. Marina pensaba a menudo en lo feliz que sería Vadim, viendo a toda la familia viviendo en armonía, libre de conflictos. En muchas familias, las personas más cercanas a menudo se convierten en enemigos acérrimos. Se odian y se maldicen, haciendo la vida insoportable. Sin embargo, para que haya paz en la familia, basta con dar el primer paso, reconocer los propios errores e intentar arreglar las relaciones. Hay que aprender a perdonar y a pedir perdón, no a juzgar duramente a los demás. Afortunadamente, nuestros personajes encontraron la fuerza para arreglarlo todo. La historia de esta extraordinaria familia nos recuerda que la transformación es posible en cualquier etapa de la vida. Es un ejemplo del profundo impacto que el perdón, la comprensión y las pasiones compartidas pueden tener en la reconstrucción de relaciones fracturadas. Los hilos de sus vidas, antaño enmarañados, se entretejieron en un hermoso tapiz de amor, resistencia y alegría colectiva. Este es el poder duradero de los lazos familiares.